Hacer lobby requiere previsión, anticiparse a los movimientos del adversario y diseñar el contraataque. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy toca Capablanca, el gran jugador cubano, campeón del mundo, el jugador que tienes que estudiar si te estás iniciando en el ajedrez. Incluso aunque lleves muchos años, Capablanca siempre te va a enseñar algo. Ya sabes que aquí en el canal tenemos una lista de reproducción que se llama La Regla de Oro, y analizamos pues lo que yo creo que ha sido el factor fundamental del juego de estos grandes jugadores que nos han deslumbrado a lo largo de toda la historia. Tenemos la Regla de Oro de Spassky, de Tal, etc. Bueno, pues los puedes ver, los puedes analizar y puedes disfrutar con ellos. Hoy nos vamos a remontar hasta el año 1927, a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, una partida que se celebró entre José Raúl Capablanca y Milan Vidmar. Es una partida que tienes que conocer y que voy a tratar de enseñarte y de contarte cuáles han sido todas las sutilezas del juego posicional del gran Capablanca. Bueno, vamos allá. Fue E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, A6, alfil A4, caballo F6. Es verdad que por aquel entonces no estaba tan desarrollada la teoría de aperturas, pero bueno, ya podemos reconocer muchos patrones del juego que se han seguido utilizando en la apertura española con posterioridad, ¿no? Torre 1, B5, alfil B7, D6, C3, caballo A5, alfil C2, C5. Bueno, estaremos en una posición que podría ser una posición totalmente actual. D4, dama C7, y el blanco inicia ya pues sus maniobras habituales en la apertura española. Una de las más conocidas es esta maniobra de ubicación del caballo en F1 para que posteriormente pueda saltar a E3 o a G3 en función de las necesidades de la posición. Y una de las cuestiones que hay que definir también en la apertura española en este momento, en muchas ocasiones, es ver qué sucede con el peón de D4. Si finalmente decidimos cerrar el centro de una manera prácticamente definitiva, o si optamos por algún cambio de peones y creando una posición desde la perspectiva de la estructura del centro que exige un tratamiento muy distinto, ¿no? Más orientado a la mejora de las piezas menores y no tanto a pensar en la ganancia de espacio como sucede con las variantes con D5. Capablanca, por supuesto, conoce todo esto muy bien. Lleva a cabo la jugada caballo D2, enroque corto, jugada profiláctica ahora, la jugada H3. Casi siempre es necesaria esta jugada en este tipo de posiciones, fundamentalmente cuando no se ha definido qué ha sucedido con el peón de D4. Cuestión distinta si el peón estuviese en D3. Cuando el peón está en D3 todavía no tenemos suficiente presión con blancas como para preocuparnos de lo que está sucediendo en el centro, y por esa razón podemos seguir con nuestra maniobra, ¿no?, de reubicación del caballo. Pero en este caso Capablanca, pues con muy buen criterio, hace ya casi 100 años opta por la jugada H3. El caballo considera que ha finalizado su misión en A5 y decide volver a C6. Seguramente no sea la mejor opción en este momento. Haya opciones más incisivas o por lo menos quizá que de concepto son más comprensibles, como el desarrollo del alfil, finalizar el desarrollo de manera tranquila, comunicar las torres y bueno, que el blanco siga con su plan de caballo F1, llevar las torres al centro. Pero bueno, en esta partida el negro es verdad que colaboró un poco, en algún momento colaboró mucho, pero nos permite pues aprender mucho de ajedrez, ¿no? Tras la jugada caballo C6, el blanco considera que ya es el momento de realizar esta jugada, la jugada D5. Y ahora es verdad que sería casi preferible venir con el caballo o bien a A5 o bien a A7. A5 sería la mejor opción. Lo que pasa es que humanamente es difícil, digamos, después de haber estado el caballo en A5, haber vuelto a C6, volver a A5. Y por eso el negro opta por la jugada caballo D8. Yo imagino que con la idea de reubicar este caballo posteriormente por B7, avanzar el peón y que el caballo venga a C5. Imagino que esta debía ser la idea. Lo que pasa es que ya la posición empieza a tener un aspecto de cierta descoordinación,
que Capablanca, por supuesto, con su sensibilidad especial a este tipo de posiciones, empieza a poner en jaque, nunca mejor dicho, ¿no? Si esta era la idea del negro, es una mala idea porque la presión sobre el peón de B5, esta es una maniobra también muy habitual en la apertura española, va a provocar que no sea posible este avance, el avance de C4. Vamos a verlo enseguida. Siguió A4 y ahora llegó el que para mí es el error más... Bueno, no sé si no es el definitivo, pero sí que es uno de los más importantes desde el punto de vista posicional, que es la jugada B4. Esta jugada sí que es una imprecisión bastante grave por varias razones. La principal es que entrega una casilla maravillosa para el caballo en C4 y vamos a ver cómo este caballo alojado en C4 permite que Capablanca consiga poner en marcha la que para mí es la regla de oro de Capablanca, esa sensibilidad a la simplificación. Capablanca tenía una capacidad innata de proyectar las consecuencias de la posición actual en un final, simplificar la partida sin complicarla, sin dar demasiadas opciones al adversario y entrar en un final que estuviera técnicamente ganado. Era muy bueno haciendo esto y para eso había que tener un profundo conocimiento de finales. Es por esto que, por ejemplo, nosotros en nuestra escuela incidimos mucho en que los alumnos aprendan o aprendáis finales de ajedrez. B4 no es una buena jugada, como os decía. Ahora el caballo va a poder alojarse en C4, es una casilla muy buena. Fijémonos qué diferencia hay de un caballo respecto al otro. Este caballo solo tiene una casilla, la que puede ir, la casilla B7, mientras que el caballo blanco, pues mira, puede seguir su ruta a donde quiera. Tiene la posibilidad de apoyar el peón de A5 y luego incluso encontrar una casilla muy fuerte en B6. Fantástica posición del caballo en C4 y además incluso todavía no sería ni siquiera necesario llevar el caballo a C4, incluso podríamos realizar la jugada A5 y posteriormente caballo C4 con otro tipo de plan, venir con el caballo a presionar en el flanco de dama. Sería otra idea, pero bueno, la de Capablanca por supuesto está muy bien. Caballo C4 y bueno, el negro realiza la jugada A5, que es correcta y que tiene como objetivo pues evitar A5, porque A5 impediría el desarrollo del alfil. Este alfil es verdad que es un buen alfil en teoría desde el punto de vista de que corre por casillas contrarias a la estructura fijada de peones, pero es un alfil que no hace nada, que es un alfil que no tiene dónde ir. Todas sus casillas están completamente controladas y Capablanca ya se da cuenta de que este puede ser el factor fundamental. Si el negro se encuentra obligado a jugar de esta manera, a jugar constreñido, es decir, un caballo que no tiene juego, un alfil que está completamente obstruido, otro alfil que no tiene dónde ir, no tiene más allá que venir a la casilla A6, estamos ya consiguiendo una ventaja bastante notable. Y bueno, cuando ya nos encontramos mejor en la posición es el momento de empezar a materializar esta ventaja que tenemos desde el punto de vista estratégico. Y por eso Capablanca optó por la jugada caballo por E5. La idea es que si nos capturan el caballo, bueno, de momento hemos ganado un peón, podríamos realizar la jugada D6, hay que capturar y se produce ya esta simplificación que es la regla de oro de Capablanca. Entrar en un final que esté completamente ganado desde un punto de vista conceptual. No voy a analizar esta variante porque vamos a llegar a otra variante prácticamente idéntica por transposición y vais a entender por qué digo que esta partida está prácticamente ganada. Vais a ver por qué. En la partida, volvamos hacia atrás un instante, acordaos, fue A5, caballo por E5, analizábamos la variante en la cual el negro captura el caballo y luego D6, pero en la partida se intercaló esta jugada, se intercaló la jugada alfil A6, el blanco protegió el caballo y ahora sucedió lo que te explicaba antes, por eso no te lo explicaba porque íbamos a ver ahora esta variante. Siguió D por E5, D6, alfil por D6, dama por D6, muy buena jugada, mucho mejor capturar con la dama que con el caballo, de hecho capturar con el caballo sería un error bastante grave, nos encontraríamos ya con este zambombazo
y seríamos nosotros los que nos quedamos completamente obstruidos. Imaginaos esta posición, ¿no? Es como la otra cara de la moneda, lo peor que nos podía suceder. Ahora nuestro caballo está muy mal y el alfil ni os cuento. Por lo tanto, mejor dama por d6 y único. Ponemos presión sobre el punto e5 y estamos provocando la simplificación. Y fijaos cómo tras dama por d6, caballo por d6, la posición se ha mantenido desde el punto de la estructura prácticamente estable. Se han cambiado varias piezas, pero Capablanca ya se ha dado cuenta, ya se había dado cuenta mucho antes, no ahora, de que tiene la oportunidad de cambiar de una manera bastante sencilla este alfil. Va a tener muchas oportunidades de cambiar este alfil. Fijaos que es que no tiene dónde ir, está completamente controlado por el caballo, por el otro alfil. Va a ser muy sencillo cambiar ese alfil y que posteriormente el alfil de casillas negras venga a atacar toda esta estructura de peones. Esta era una técnica que a veces utilizaba, por lo menos que yo recuerde, Kasparov en la apertura española, pero lo hacía con el avance del peón en a5 y venía a atacar un peón en a6. Lo hacía con el alfil de casillas blancas. Pero fijaos que al final todo lo que aprendemos de estos grandes jugadores nos sirve partidas después. Bueno, siguió la partida, fijaos. Caballo a b7, caballo por b7, alfil por b7, c por b4, c por b4, y ahora que se ha producido el cambio del caballo, ¿qué podemos hacer? Nuestra idea era luchar contra este alfil. El negro se las ha ingeniado astutamente para impedir lo que os decía antes, ¿no? Este cambio, el cambio que nos podía resultar beneficioso. Pero Capablanca dice, bueno, no puedo producir ningún cambio, pero sí que puedo neutralizar este alfil. ¿Cómo? Pues con la jugada f3. f3 deja la partida completamente sentenciada. Ahora lo único que faltará es activar nuestras piezas, llevar a cabo un par de cambios de torres, centralizar el rey. Capablanca sabe esto, sabía esto hace mucho tiempo y simplemente lo ejecuta de una manera magistral. Vais a ver, siguió torre a d8, alfil e3, que alfil más bonito, que fijaos que domina todo el tablero y que está deseando entrar en la casilla b6 para capturar todos los peones. Siguió h6, la propuesta de cambio de piezas. El negro realiza la jugada alfil c6, se toca el alfil con la jugada torre a c1, alfil e8 y rey f2, la centralización del rey. Ya yo creo que aquí incluso sería posible capturar la torre, y tras la captura de la torre pues vamos con todo. Con la jugada torre c5 ya estamos ganando material, pero la regla de oro de Capablanca no es esta. La regla de oro es apretar, simplificar y no dar ninguna opción al rival. Así que siguió con rey f2, ahora fue el negro el que cambió, torre por d1, torre por d1, el blanco se ha hecho con la columna, y esta torre está muy mal parada, no tiene muchas opciones, por lo tanto intenta activarse por la columna C, pero esta columna tiene interés siempre y cuando podamos hacer algo en ella. Esto es un concepto de ajedrez muy importante. Pero ¿qué podemos hacer si el alfil controla la entrada de la torre en C2, que es donde le gustaría venir a nuestra torre, a la torre negra, y el alfil controla la posible entrada de la torre en C8? Es una torre que no tiene ningún futuro. Así que siguió G4, jugada de dominación, de fijar completamente ya la estructura en casillas blancas. No era necesaria todavía, podíamos haber seguido mejorando nuestro rey, pero bueno, es una jugada por supuesto correcta. G4, alfil D7, alfil B6, el alfil ya viene a recoger los resultados de la estrategia, y tras alfil B6 la verdad es que no hay mucho que hacer. La partida ya digo que va a terminar en cuestión de unas muy pocas jugadas. El negro hizo la jugada alfil E6, se produjo un cambio más de piezas, torre D8, simplificación absoluta, torre por D8, alfil por D8, caballo D7, finalmente cae el peón, el caballo viene a C5 con la esperanza de ver si por lo menos capturo el peón de A4, pero ya es demasiado tarde. Capablanca juega muy bien, realiza primero la jugada B3 en lugar de capturar el peón,
porque esto hubiera sido un error tremendo. Fijaos, hay que estar atentos hasta el rival, hasta el final. Alfil de caballo de 3, jaque, y estaríamos en una posición en la cual perdemos nuestro alfil. Ojo, ojo con este tipo de errores, ¿vale? Por eso Capablanca juega muy bien, realiza la jugada B3, captura, alfil por B4, y bueno, tras caballo de 4, A5, y la partida no se puede remontar. Este peón va a seguir su curso y no hay mucho más que hacer, ¿vale? Así fue como ganó Capablanca, con su regla de oro, la simplificación, la proyección de la derivación de una posición actual en un posible final beneficioso, y de esta manera, si analizamos la partida, digamos, en retrospectiva, si viésemos este final, vamos a ver cómo las jugadas precedentes han tenido en cuenta pues las consecuencias futuras de la posición en la que nos encontrábamos, ¿no? Grandes jugadas, gran partida por parte de Capablanca. Espero que lo hayáis disfrutado y bueno, como siempre os espero en próximos vídeos o en nuestra escuela si queréis tomaros el ajedrez un poquito más en serio y mejorar de verdad, ¿vale? Os envío un cordial saludo, amigos, y hasta muy pronto. ¡Chao!